Bueno, bienvenidos a este análisis. Vamos a sumergirnos directamente en el famoso, y seamos sinceros, a menudo temido sistema numérico alemán. A primera vista, el idioma puede parecer un poco intimidante, sobre todo cuando vemos esas palabras que parecen no acabar nunca, ¿verdad? Especialmente a la hora de contar o de decir fechas. Pero, y aquí está lo interesante, al desarmar estas estructuras, nos damos cuenta de que no es un caos lingüístico en absoluto. Literalmente es precisión matemática pura. Es como tener un montón de bloques de construcción perfectamente diseñados que solo están esperando a que los encajemos en el orden correcto. Vale, nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, los números básicos y las decenas. Segundo, la famosa inversión de 2 dígitos. Pasaremos al tercero, cientos y miles. Cuarto, cómo leer los años. Y por último, ordinales y fechas. ¡Vamos a por ello! Sección 1. Números básicos y decenas. Construyendo los cimientos. A ver, sin estos materiales esenciales, dominar estructuras numéricas más avanzadas es simplemente imposible. Empezamos del 0 al 12, o lo que es lo mismo, desde 0 hasta 12. Este primer grupo es francamente súper irregular. Aquí no hay atajos que valgan, es pura memorización. Son nuestros bloques fundamentales. Aprender de memoria cómo suenan y cómo se escriben el 11, 11 y el 12, 12, es un paso inicial absolutamente innegociable antes de poder descubrir toda la lógica que viene justo después. Pero ojo, porque a partir de aquí surge un patrón súper fiable para los números del 13 al 19. Una vez que superamos el 12, el sistema se vuelve casi totalmente predecible. Simplemente tenemos que añadir el sufijo zehn, que literalmente significa 10, a la unidad base. Por ejemplo, 3 más 10 es igual a 13. Eso sí, hay que estar atentos a un par de pequeños ajustes ortográficos. El 16, 16, pierde su S habitual y el 17, 17, pierde la terminación en. Es un sistema brillante de verdad, con solo un par de rarezas que lo hacen único. Sección 2. La inversión de 2 dígitos. La peculiaridad crucial del alemán. Vamos a ver cómo evoluciona la lógica con la característica más famosa y comentada del idioma a la hora de contar. Primero, es clave dominar las decenas. Resulta que estas cifras terminan de forma súper sistemática con el sufijo sig. La excepción ortográfica principal la encontramos en el número 30, 30, que usa la letra Estet en lugar de la Z estándar. Aprenderse de memoria que 50 es 50 o que 80 es 80 nos da literalmente la mitad del rompecabezas necesario para los números compuestos. Y aquí es donde entra en juego nuestra fórmula de 3 pasos. A diferencia del español, donde leemos lógicamente de izquierda a derecha, aquí el orden para la unidad y la decena se invierte. Para construir un número compuesto arrancamos con el paso 1, decir primero la unidad. Luego, en el paso 2, usamos la conjunción und, que significa y, a modo de pegamento. Y finalmente, paso 3, decimos la decena. Mentalmente es como si le llevamos la cifra al revés, empezando por el final. Una locura al principio, pero tiene todo el sentido del mundo. El punto verdaderamente crucial es que estos números se escriben obligatoriamente como una sola palabra gigante. Tomemos el 21. El número 1, uns, pierde su S final al combinarse y se queda en un. Lo juntamos con el und y con el 20 y nos da un perfecto y súper compacto 21, sin espacios, sin guiones, todo junto en una sola entidad. Sección 3. Cientos y miles. Ampliando el sistema. Llegados a este punto, nuestro desafío es escalar estas mismas reglas y ver qué pasa con cifras mucho mayores. Para construir estas enormes cantidades, la mecánica nos dicta que simplemente pongamos la forma de la centena, hundert, o de los miles, tausend, seguida exactamente por el resto del número tal y como lo acabamos de aprender. La regla de oro, y esto es importantísimo, se mantiene a rajatabla. No importa lo larguísimo que acabe siendo el número. Todo, absolutamente todo, se tiene que escribir junto como una única palabra. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a hacer una mini práctica para ver lo épicas que pueden llegar a ser estas composiciones. Si aplicamos la regla de los cientos más la regla invertida de las decenas, ¿cómo escribiríamos y pronunciaríamos el número 999? Pensemos un segundo en la fórmula. Y el resultado es esta auténtica barbaridad de palabra, 999. Madre mía, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero si la diseccionamos, vemos la centena 900 pegada fluidamente a la unidad 9, el conector un y la decena 90. Resulta ser un término que impone mucho respeto a simple vista, pero gracias a las reglas es un puzzle totalmente lógico que podemos descifrar sin ningún problema. Sección 4. Cómo leer los años, descifrando la historia. Vamos con una aplicación súper práctica para el mundo real, indispensable cuando queremos hablar de historia o de fechas modernas. Hay una división súper clara entre dos épocas distintas marcadas por el cambio de milenio.
Resulta que los años históricos entre el 1000 y el 1999 no se leen usando el 1000, sino que se dividen usando un formato basado en cientos. Así que en 1995 se agrupa lógicamente como 19 cientos y 95. Por el contrario, del año 2000 en adelante, la regla cambia y se suele usar el formato estándar de 1000, o una forma hablada más relajada diciendo 20 seguido de los últimos dos dígitos. Es el momento perfecto para otra pequeña comprobación rápida para afianzar esta regla histórica tan crucial. Si aplicamos este formato dual anterior al 2000, al famoso año 1999, ¿cuál sería el resultado final siguiendo la lógica de los cientos? Pues al aplicar esa estructura de dos partes, la respuesta es 1999, que literalmente significa 1999. Y un dato genial que aporta nuestra investigación. Cuando hablamos en voz alta, es completamente natural y aceptado hacer una pequeña pausa justo después de la palabra 100. Viene estupendo para coger aire y, de paso, le facilita muchísimo la vida a quien nos está escuchando. Y esto nos lleva a la recta final. Sección 5. Ordinales y fechas, estableciendo el orden. Para coronar nuestro dominio de los números, es vital que introduzcamos los números ordinales. A nivel conceptual, los números ordinales definen una secuencia muy precisa en una lista. En alemán, sirvan para responder de forma directa a la pregunta de wie vielte, que en español sería algo así como ¿qué posición o en qué lugar? Básicamente, es la clave para pasar de simplemente contar cantidades a establecer un orden estructurado. Y aquí nos encontramos con un cambio maravillosamente limpio en la gramática. Los números del 1 al 19 llevan directamente el sufijo t. Hay un puñado de excepciones superlógicas, claro, como erste para el primero y dritte para el tercero. Pero en el momento en que la cifra alcanza el 20 o cualquier número superior, la regla cambia un pelín y el sufijo pasa a ser ste. Una forma súper práctica de dividir las decenas bajas de las altas. Como los ordinales funcionan como adjetivos, tienen que adoptar las terminaciones gramaticales que les correspondan en la oración. Y ojo, porque esto es fundamental para decir cualquier fecha correctamente. Por ejemplo, para decir el 3 de octubre, la estructura exige decir am 3. Oktober, usando esa terminación en n, adaptándose perfectamente a las normas del idioma. Vamos a rematar este fascinante recorrido con una práctica final súper cotidiana. Si queremos escribir el número ordinal en alemán para desear un 21º cumpleaños, sabiendo que el número es superior a 20, ¿qué sufijo exacto le pondríamos a nuestro número compuesto? Tirando de la regla para los números a partir del 20, simplemente añadimos el sufijo este al final de la palabra compuesta que creamos antes. El resultado es la elegante frase der 21. Geburtstag. Es la combinación perfecta, la inversión de los dos dígitos por un lado y la regla del ordinal por otro, todo fusionado en un término unificado. Creamos orden a partir de lo que parecía puro caos. Y todo este análisis culmina brillantemente en esta reflexión extraída directamente de nuestras fuentes. Lo que parece un muro intimidante de letras es en realidad un sistema maravillosamente estructurado basado en patrones. Cuando llegamos a dominar cada uno de estos pequeños engranajes, lo que en principio nos asustaba se convierte en un rompecabezas profundamente satisfactorio de resolver. Entendiendo esta base, literalmente, no hay límites. Así que la verdadera pregunta ahora es, ¿cuál será el próximo gran número en alemán al que nos vamos a enfrentar?